Bueno, buenas noches a todos. Gracias nuevamente por estar con nosotros en el segundo episodio de nuestra serie La otra epidemia, Voces de la Salud Renal en Guatemala. El día de hoy pues tenemos el honor de conversar con el doctor Randall Lowe, que es coordinador nacional del programa de salud renal, y lo invitamos para que junto con él podamos recorrer el pasado, diagnosticar el presente y trazar prioridades a futuro. Entonces, a mí me gustaría primero darle la bienvenida, doctor. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Y qué le parece si comenzamos hablando acerca de el origen de su vocación y el surgimiento de esta especialidad en el país? A mí me gustaría saber, doctor, si nos pudiera contar un poco sobre su trayectoria, qué fue lo que lo llevó a la nefrología pediátrica, eh, qué lo llevó a ser uno de los creadores de Fundanier y qué lo motivó ahora a asumir este cargo como coordinador del Programa Nacional de Salud Renal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a Telégrafo por la invitación y a usted, doctor Molina. La verdad es que es un verdadero privilegio poder conversar con ustedes. Pues, como usted lo dijo, yo soy nefrólogo pediatra. Eso significa, bueno, primero que estudié la licenciatura en medicina, ¿verdad? Esto ocurrió en la Universidad de San Carlos. Luego de eso hice pediatría en el Hospital General San Juan de Dios, en el programa de especialidad en pediatría con la Universidad de San Carlos, y en un tercer momento, pues obtuve una beca para estudiar nefrología pediátrica, es decir, enfermedades de los riñones en niños, y mis estudios los completé en la Universidad de Utah, Estados Unidos, eh, que me llevó a, a desarrollar ese interés en la enfermedad de los riñones. Pues le diré que en el tiempo en que yo estaba estudiando pediatría, la enfermedad de los riñones en niños era muy poco conocida. De hecho, le diré que la cantidad de especialistas en este tipo de enfermedades era muy poco en Guatemala, y ocurrió que conocí a un médico de Estados Unidos que vino a dar unas charlas en Guatemala, el doctor Richard Ziegler, y él me invitó a rotar como residente de pediatría. Me invitó a rotar en una rotación que nosotros llamamos electiva, ¿verdad? Es decir, usted opta para ver qué su especialidad le interesa. Y el San Juan de Dios tenía la virtud de contar con un intercambio con la Universidad de Utah, y en ese marco pude pasar 3 meses en la Universidad de Utah como residente de pediatría, haciendo diferentes rotaciones. Roté por infectología, intensivo, nefrología, por invitación del doctor Ziegler, ¿verdad? Pasé por nefrología, y cuando hice ese mes en nefrología realmente me di cuenta de qué se trataba la subespecialidad. Llamó mi atención. Pude ver que era mucho más de lo que nosotros hacíamos aquí en Guatemala. Pude eh, ver pacientes trasplantados, participar en su cuidado, pacientes en diálisis, participar en su cuidado. Y entonces, al regresar a Guatemala, ya terminé mi pediatría, los 3 años de pediatría. Yo fui a Utah como electivo en el segundo año. Vine, terminé mi tercer año aquí, y luego de eso ya solicité una beca a través de la Sociedad Internacional de Nefrología, y ellos me dieron esa beca para poder estudiar, y escogí estudiar con el doctor Richard Ziegler, que había sido quien me había entusiasmado con esta rama de la medicina. Ya entonces me fui a Utah como pediatra y hice mis estudios de nefrología pediátrica. Esa es la historia. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. Muy importante lo que nos menciona esta historia personal, conocer el contexto humano del doctor Randall Lowe. Y quisiera que profundicemos un poco también, ya que estamos hablando de su persona, ¿cuál es la influencia del doctor Ziegler y cómo nace la idea de crear Fundanier en Guatemala? Me gustaría que nos contara un poco acerca de esa historia. Ok, pues le cuento que mientras estaba haciendo nefrología, yo me fui de Guatemala recién casado. Nos fuimos con mi esposa, estuvimos en Utah, y
siempre quisimos siempre nos fuimos con la idea de regresar al país. O sea, esa era nuestra idea desde que nos fuimos, ese era nuestro compromiso, era regresar. Por supuesto que lo que mirábamos allá, lo que yo veía allá con nuestros pacientes, y después de haber tenido la experiencia de haber realizado la especialidad de nefrología aquí en Guate, pues podía ver que mucho de lo que veía allá no existía, en Guatemala. Entonces, empecé a pensar cómo se podía importar esos conocimientos y aplicarlos aquí. Y la única manera en que veía yo la posibilidad era a través de la creación de una fundación que fungiera como un interlocutor válido con el Estado y pudiera ser un acelerador del proceso de implementar el cuidado de los niños con enfermedades de los riñones. Le conversé al doctor Richard Ziegler acerca de mi idea. Teníamos el doctor Ziegler, yo le conté, ¿verdad? Que como lo conocí fue en un viaje a Guatemala, que vino a dar clases aquí, así fue como lo conocí. Él tenía esa vocación de ayudar a los demás, de buscar áreas en donde podía influir. Y una de esas acciones que tenía era que iba a unas clínicas en el estado de Idaho. Manejaba desde Utah hasta Idaho en unas clínicas pequeñas en donde daba atención una vez al mes. Y él me invitó a participar. Por supuesto, teníamos que viajar desde Utah hasta Idaho, y en el camino, pues conversábamos y ahí nos fuimos conociendo más y yo le conté de este sueño que tenía acerca de la implementación de una fundación y que esto pudiera ser realidad, algo de lo que miraba en Estados Unidos. Y al conversarlo, me dice: "Mire, ponga todo esto en papel, póngalo en blanco y negro, escríbalo, dele forma". Eso fue lo que hice. Eh, eh, puse las ideas en papel, se las mostré y él se vio bastante entusiasmado, ¿verdad? De lo que había leído y me dice: "Mire, cuente conmigo, yo le apoyo para echar a andar esto". Y efectivamente así fue. Contamos con su acompañamiento y su ayuda, hasta que falleció hace, ¿qué? Ya 8 años, pero desde ese entonces, pues, estuvo él participando en la formación de otros nefrólogos pediatras, ayudándome en el posgrado de nefrología, ayudándome a capacitar gente, que siempre tuve abiertas las puertas en la Universidad de Utah para que otros miembros de mi equipo multidisciplinario se fueran a capacitar. Y esto, pues, hizo que pudiéramos, empezar con un pie derecho lo que ahora tenemos en Fundanier. Muchísimas gracias, doctor. Y bastante emotivo este relato, ¿verdad? Darnos cuenta cómo una persona que no es del país, pues lo motiva a usted a comenzar este viaje en la creación de Fundanier, ¿verdad? También me gustaría comentarle a las personas que van a estar escuchando esta conversación, pues que el doctor Randall, pues es autor de una muy bonita publicación cualitativa que habla acerca de algunos relatos, y vivencias de los precursores de la salud renal y los grandes maestros de aquella época, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría, doctor, que quién mejor que usted para contarnos un poco de cómo fueron esos primeros pasos de la nefrología en Guatemala, cuál era el contexto clínico y social que vivieron esos grandes maestros de la época, ¿verdad? Tal vez nos puede contar un poco al respecto, doctor. Ah, sí, muchas gracias, doctor Molina. Pues qué bueno que usted ya googleó esa parte, porque sí, hace unos años escribimos este libro que se llama La historia de la nefrología en Guatemala, una historia vivida. Eh, pues fíjese que interesantemente, pues cuando vine a Guatemala, pues le cuento que me topo con esta realidad y empezamos a hacer cambios, ¿verdad? Pero personalmente siempre me ha gustado la historia porque creo que en ella encontramos los orígenes y las tendencias. Entonces, quisimos entrevistar a los pioneros de la nefrología en Guatemala para entender cómo empezaron, qué los motivaba y trazar una línea
para poder extrapolar esos sueños y decir, bueno, entonces si estos fueron nuestros inicios y con estas intenciones fueron creados, ¿cómo podemos, hacia dónde vamos a llevar la nefrología, verdad? Y consignar esos esfuerzos, ¿verdad, doctor? De los pioneros, porque necesitamos aprender de los errores de otros, pero también de los aciertos, y no volver a repetir los mismos errores, ¿verdad? Si alguien lo probó antes, ¿para qué vamos a volverlo a hacer? Entonces, me pareció importante consignar esa historia para que las nuevas generaciones pudieran aprender de esos errores y aprender de los aciertos. El primer nefrólogo en Guatemala fue el doctor Vargas, y vino en el 64. Por supuesto, ahí había mucho por hacer, era el primer nefrólogo. Luego de eso, el doctor Arias Tejada vino a Guatemala, y después de eso, el doctor Cordón. Ya con el doctor Cordón, pues se implementaron, se implementaron el primer servicio de nefrología en el país, ya un área hospitalaria dedicada exclusivamente al tratamiento de los pacientes renales, y fue en el ICS. Y el servicio del ICS, el servicio de nefrología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ha sido de verdad un- una, una punta de lanza que ha permitido la evolución de la nefrología en Guatemala. Creo que le debemos eso. Y yo creo, como le decía, que estos documentos históricos es útil que las generaciones nuevas los conozcan, porque le da su lugar a las cosas, le da su lugar a los esfuerzos, y evita que esos esfuerzos individuales se queden en el olvido, ¿verdad? Creo que eso es importante. Ya estamos trabajando, por cierto, en la historia del trasplante en Guatemala, que creo que ese es el siguiente libro, que ya se lo digo como primicia, primero Dios, el año entrante ya lo tenemos, que es pues un esfuerzo grande, ¿verdad? Que implica hacer un estudio, como usted dijo, cualitativo, porque se trata de recabar los relatos de las personas y tratar de capturar esas vivencias, eh, pues, hay datos, por cierto, pero hay anécdotas, hay historias que a veces a uno se le olvida que estos son seres humanos, ¿verdad? Y que han tenido sus que bregar con diferentes retos y diferentes circunstancias. Muchísimas gracias, doctor. Y qué buena noticia tener esa primicia de viniendo de su persona. Pues nos comprometemos con usted a seguirle la pista a esa publicación, ¿verdad? Y a darle la respectiva difusión que sea necesaria. Usted como autor de este estudio, eh, a grandes rasgos, ¿qué lección práctica le dejó a usted o qué lección práctica le deja a las nuevas generaciones aquella etapa pionera de los grandes maestros, que aún hoy influyen en las decisiones del sistema de salud? Y ya que usted hablaba acerca de aprendizajes y de algunos errores que pudieron ocurrir en el pasado, pues tal vez usted nos pudiera mencionar alguno de esos aprendizajes que influyen hoy en día en la atención del paciente enfermo renal crónico en Guatemala. Sí, yo creo que, eh, sin el ánimo de hacer juicios de valor de las personas, ¿verdad, doctor? Sino como un hecho circunstancial que uno valora como bien o como mal. Creo que algo que influyó mucho fue la segmentación, el hecho de hacer, digámoslo así, feudos. eh, por aquí el San Juan de Dios, por allá el Seguro Social, y no buscar la integración de la nefrología en Guatemala. Creo que a pesar de varios esfuerzos, se mantuvieron esas divisiones que marcaron mucho la historia de la nefrología en el país. Creo que la existencia ahora de un programa de salud renal hace que los nefrólogos nos podamos aglutinar en un solo objetivo, y no decir, bueno, yo voy a querer los objetivos del Seguro Social, yo el de salud pública, sino una sola nefrología guatemalteca. Y creo que parte de eso ocurrió, parte de eso estamos sufriéndolo, ¿verdad? Pero creo que ahorita las condiciones se permiten para tener una realidad diferente. Muchísimas gracias, doctor.
y creo que es un aprendizaje valioso que aplica realmente en cualquier lucha en materia de salud acá en el país, ¿verdad? Creo que es muy importante el trabajo colaborativo, multi o intersectorial, muy importante la rectoría que puede ejercerse a través del ministerio para todas las demás instituciones. Todo este contexto, pues, marca mucho. Muchas gracias por comenzar este episodio de esa manera. A mí me gustaría moverme, y aprovechando que estamos conversando con usted, para que la audiencia pueda conocer, pues, ¿qué instituciones, son las que están principalmente involucradas en la atención del paciente enfermo renal crónico en el país? ¿Qué instituciones han jugado un papel importante en el pasado? Y y si hubieron referentes históricos, pues también valdría la pena mencionarlos, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, para que la gente pueda conocer las instituciones que están, liderando la salud renal en el país. Qué buena pregunta, doctor. Mire, voy a dividir mi respuesta en 2. Primero le voy a contar de forma histórica cuáles han sido las instituciones. Y en la segunda parte de mi respuesta le voy a explicar cómo estamos ordenando esas instancias para gestionar de mejor manera la atención del enfermo renal en Guatemala. ¿Ok? Entonces, bueno, la primera parte de la pregunta es cuáles son esos actores y le voy a decir que actores muy importantes es la Asociación Guatemalteca de Nefrología, que es la asociación médica que aglutina a los nefrólogos del país, que ha tenido una acción académica, ¿sí? Eso dentro de mi análisis, ha sido académico. Sin embargo, dadas las condiciones actuales de la enfermedad, necesita ampliar su actuar más académico hacia una parte de abogacía y de participación en generación de política pública, ¿ok? El siguiente actor que le quiero mencionar es el seguro social. El seguro social, pues, atiende al 49% de la población que está en tratamiento de terapia renal sustitutiva, es decir, que ya tiene una enfermedad renal avanzada. Y pues, como le digo, ha funcionado como una punta de lanza para ir abriendo brecha en cuanto a los avances. Seguramente porque el seguro social tiene más recursos, pero también porque ha sido liderado por gente muy estudiosa y muy comprometida también, ¿verdad? Algunos referentes como el doctor Cordón, el doctor Betancourt, el doctor de Gandarias, el doctor Sánchez Polo, el doctor Moinedo, o sea, muchos referentes que han sido de verdad pioneros en su área. Luego tenemos el área del Ministerio de Salud Pública, en donde podemos mencionar principalmente el Hospital General San Juan de Dios, que fue el primer hospital de Guatemala en tener un posgrado. Y eso es muy importante porque eso permitió la generación de nuevos líderes en nefrología locales que nos permiten mantener el momentum y la atención de los pacientes. Eh, UNAERC es otro actor muy importante, la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, que fue fundada en 1997 y que permite darle tratamiento dialítico a todos los pacientes de Guatemala, aunque esto, pues, está en papel, ¿verdad? Y realmente tiene muchas deficiencias en cuanto a alcance todavía, pues, está en papel que debe dar, el compromiso, digamos, que el Estado, brinda la atención a los pacientes. Entonces, yo diría que esos son los actores principales. Y como usted ve, se hace mucho en el país por enfermedad renal, sin embargo, las acciones serán fragmentadas el ICS por un lado, el ministerio por otro lado, la Asociación Guatemalteca de Nefrología, una ERC, cada quien trabajando muy fuerte, pero quizás por momentos traslapando esfuerzos, duplicándolos y dejando algunas brechas sin cubrir. Entonces viene en la historia un actor diferente que es el Programa Nacional de Salud Renal, ¿verdad? Se crea el Programa de Salud Renal en febrero del 2023. Sin embargo, no se hace funcionar el programa sino hasta febrero del 2024 y se crea como un programa normativo, es decir, un programa que dicta normas y protocolos, pero que
ante la necesidad de la magnitud que representa, el problema de la enfermedad renal en Guatemala, este programa busca articular los esfuerzos de todos los actores. Y entonces aquí viene la siguiente parte de mi pregunta: ¿cómo perfilamos a todos estos actores ante la lucha de la enfermedad renal? Bueno, en primer lugar, pues creo yo que es muy importante entender que necesitamos coordinar los esfuerzos en la prevención de la enfermedad renal. Ahí es donde el programa de salud renal tiene, digamos, la mayor fortaleza. Coordinar los esfuerzos en prevención e identificación oportuna, coordinando esfuerzos, por supuesto, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, con el Viceministerio de Atención Primaria, ¿verdad? Ahí estamos. Luego tenemos aquellos pacientes que ya están con enfermedad renal establecida. Y ahí es donde trabajar conjuntamente con el ICS, por ejemplo, y los posgrados de los hospitales tiene mucho sentido. Y en cuanto a la atención propiamente del paciente, pues el fortalecimiento de una ERC para que pueda llegar a todos los lugares en donde se necesite. Para darle un ejemplo, sin perder a la audiencia, por supuesto, pero le digo, para finales del 2023 teníamos 4 sedes de hemodiálisis, 3 en Guatemala y una en Escuintla. Para el día de hoy tenemos 8 funcionando. Ya aparte de estas, una en Villanueva, una en Jutiapa, la otra está en Santa Rosa, si mal no recuerdo, y en San Marcos. Y queremos que a final de año tengamos ya otra en Shela y que hayamos aumentado por lo menos a 10 sedes, de 4 a 10 sedes. O sea, sí hay un incremento sustancial. Y por otro lado, en cuanto a la atención, la dirección de trasplantes, que también se va a echar a andar, ¿verdad? El mejor tratamiento para los pacientes es el trasplante. Entonces, también ese es el otro actor. Entonces, puede ver usted que el programa de salud renal está en un extremo, los posgrados de nefrología están en medio, tratando de formar a los líderes, y en el extremo de los pacientes que ya están con enfermedad renal avanzada, una ERC junto con la dirección de trasplantes. Digamos, longitudinalmente a todo esto está la Asociación Guatemalteca de Nefrología, quien ha sido hasta el día de hoy, y tengo que agradecerle mucho a los colegas, el mejor aliado del programa de salud renal. O sea, cada uno de los programas que hemos hecho desde el programa de salud renal, cada uno de los protocolos que se han implementado o buscado implementar, ha contado con el acompañamiento de los nefrólogos del país, y eso es algo muy importante, ¿verdad? Ha sido algo muy importante porque son los que mejor están capacitados para poder asesorar al pueblo de Guatemala en este trance que representa la enfermedad renal. Muchísimas gracias, doctor. Y yo creo que esta respuesta nos va a servir de parteaguas para varios temas que yo quiero ir tocando eh, en esta conversación. Muy importante, muy clara la respuesta, doctor, sobre estos actores principales. Em, y ya que hablamos del programa, una de las preguntas precisamente era cómo es que se había dado el origen de este programa y cómo se había echado a andar. Em, a mí me gustaría, pues, recordarle a la gente, pues, que nos acompaña el coordinador del Programa Nacional de Salud Renal, y me gustaría preguntarle a manera personal, pues, ¿cuáles retos operativos son los más urgentes que usted, ha encontrado en el liderazgo de este programa? Bueno, como le expliqué, el programa de salud renal se creó por un acuerdo ministerial en febrero del 2023. Sin embargo, no se echó a andar sino hasta febrero del 2024, y el ministro de Salud de ese entonces, el doctor Oscar Cordón, me invitó a, a liderar este programa, ¿verdad? Fue un reto que me pareció muy interesante aceptarlo, puesto que creo que entendía el problema, creo que entiendo el problema, y sentía que, pues, era una necesidad y que se abrían las oportunidades políticas para poder tener una agenda
de trabajo consensuada con todos estos actores a los cuales le mencioné anteriormente. Me pregunta usted acerca de retos operativos, pues le diré que lo primero que teníamos era una ausencia de norte, ¿verdad usted? O sea, había el problema es enorme. Guatemala ocupa el segundo lugar en años de vida perdidos en todo el continente americano, en años de vida perdidos por enfermedad renal. Eso significa para la audiencia que no conoce estas métricas, digamos, significa que si en Guatemala la esperanza de vida es 70 años y alguien muere de 50 años, esos 20 años son años de vida potencialmente perdidos. Si sumamos las muertes de todas las personas que fallecen prematuramente por esta enfermedad, nos ubica en el segundo lugar en el continente americano con 1,500 años perdidos por cada 100,000 habitantes cada año, ¿verdad? Eh, Uno pues lo puede poner con números si quiere, si le pone ahí cuánto es el PIB per cápita, ¿verdad? El Producto Interno Bruto per cápita, pues le va a salir a usted que todo eso suma el 10% de nuestro presupuesto de la nación. Pero más que eso, representan abrazos, besos que no se dieron, como dijo una vez la ministra de Educación en un discurso, em, representan bautizos a los que no se fueron, graduaciones a las que no se asistieron, aniversarios que no se vivieron. O sea, tiene una cara humana muy importante. Entonces entonces el problema es enorme, ¿verdad? El problema es enorme. Y, la enfermedad renal pasó de ser la octava causa de mortalidad en el 2009 a ser la quinta causa en el 2019. En solo 10 años aumentó un 64%. Y la tendencia continúa, ¿verdad, doctor? Entonces, ante eso, y ante una realidad de atención fragmentada, lo que necesitábamos era, como hablábamos, coordinar los esfuerzos de todos los actores, ponernos de acuerdo entre nosotros. Y eso no se hace eh, con un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Es una tarea de concertar, es una tarea de consenso y en donde tenemos que hacer necesariamente algunos ajustes en nuestro sistema de salud para poderlo llevar a cabo. Felizmente, se logró trabajar durante estos, bueno, que llevamos 18 meses, 19 meses en esto, ¿verdad? Logramos trabajar una agenda a la cual llamamos Estrategia Plan de Acción Salud Renal 2030, en donde, como usted bien menciona, pues hay actividades que se deben realizar con objetivos estratégicos, líneas estratégicas, algunas actividades que se deben realizar. Todo esto fue consensuado con los actores, pedimos el acompañamiento de OPS para que nos ayudaran y como le decía, felizmente se ha llevado a cabo. Es un documento que está vivo y que se está realizando. Eh, Falta, por supuesto, ¿verdad? Falta un montón, pero por lo menos, digamos, ya tenemos una agenda común, una agenda compartida y eso nos ayuda bastante. Le voy a decir que llevarlo al nivel de KPIs en este momento, pues suena un poco idealista, ¿verdad? Pero como nos estamos midiendo es con clínicas que se están abriendo, en la migración de pacientes hacia trasplante. Todavía estamos en la etapa de implementación, todavía estamos en una plataforma de implementación. Ve usted que uno de los objetivos era aumentar los trasplantes, como le había dicho, pero ya se, 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 se hizo lobby para tener la ley de trasplantes, pero con la ley, pues la ley es un papel, ¿verdad usted? Ahí necesitamos capacitar médicos trasplantólogos que no se hacen 3 meses, necesitamos capacitar gente, cambiar estructuras administrativas para favorecer el trasplante. Y eso es lo que cuando usted me pregunta acerca de problemas operacionales, pues es ahí en donde tal vez uno se topa con más problemas porque hay personas políticas, ¿verdad usted? Que por afán político quieren intervenir en esto con una visión bastante cortoplacista y no entienden que los cambios necesitan tiempo. Si,
digamos, no puede usted llevar unidades de diálisis a cualquier lado, pues, o sea, había alguien que quería poner unidades de diálisis en los puestos de salud, si eso no funciona así, usted necesita un experto detrás de esto, el mantenimiento de las máquinas. Entonces, a veces el poco entendimiento de la situación y y y esa visión política cortoplacista ha sido uno de los principales valladares que nos con el cual nos hemos topado, ¿verdad? Y que necesitamos, eh, superar, ¿verdad? Y convencer. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Y pues de esta intervención vamos a sacar 2 preguntas, aprovechando que mencionó algunos datos, específicamente de esta transición epidemiológica que hubo de infeccioso a enfermedad crónica no transmisible. Y a propósito de que esta serie se llama La Otra Epidemia, y de igual forma se lo preguntamos en el capítulo anterior, desde su cargo, me gustaría que nos comentara cómo describe usted la situación epidemiológica de la enfermedad renal crónica en Guatemala, que ya nos dio unas pinceladas. Eh, Además de eso, tal vez me gustaría que nos comentara si este comportamiento es homogéneo o se han identificado algunos patrones regionales y ocupacionales distintos. Hago esta pregunta porque después nos vamos a mover hacia un tema que es acerca de si existen lagunas o vacíos de información, ¿verdad? Porque usted nos mencionaba acerca de, pues, de esta negociación política, de este manejo de agendas, muchas veces para poder eh, movernos hacia un lado u otro se necesita evidencia, ¿verdad? Entonces, primero me gustaría que la audiencia conociera un poco acerca de cómo es la situación epidemiológica de la enfermedad y luego pues ya podemos abordar pues de dónde es que sale esa información, ¿verdad? Okey, perfecto. Voy a también, perdón, voy a dividir la respuesta, porque quiero tocar, los datos actuales con los que contamos, pero también quiero hablar acerca de algunas políticas públicas que se han llevado a cabo partiendo de esos datos con los cuales, estamos trabajando. Bueno, la enfermedad de los riñones en el mundo se ha incrementado, ¿verdad? Eso está claro. Se estima que hay 850 millones de personas en el mundo con algún tipo de enfermedad renal, ya sea agudo o crónico, y 673 millones de personas que están con enfermedad renal crónica, ¿verdad? Eso es un mundo de gente, es un mundo de gente. Sin embargo, a nivel planetario, a nivel global, la enfermedad no se distribuye de manera homogénea. Hay áreas que tienen más enfermos que otros y Latinoamérica está entre esas áreas. ¿Sí? Y dentro de Latinoamérica, Guatemala está en un área roja. La región de Mesoamérica está en un área roja con mayor incidencia. Mayor incidencia y mayor mortalidad. Cuando usted mira el mapa de mortalidad por enfermedad renal, usted va a ver que el área de Centroamérica está en el top 10 del continente americano. Ahí está Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, ¿verdad? En el top 10. Guatemala, para decirle, está en el cuarto lugar, en el tercero o cuarto lugar, se lo pelea, tercero o cuarto lugar de mortalidad por enfermedad renal. Y le decía que en el segundo lugar de años de vida perdidos en el continente americano. Estamos diagnosticando en Guatemala 30 pacientes cada día en promedio. Esos son 15 pacientes en el Seguro Social y 15 pacientes en el Ministerio de Salud. Eso nos da 30 pacientes diarios, lo cual significa un guatemalteco cada 45 minutos. En los hospitales mayores, es decir, San Juan de Dios, Roosevelt y Hospital Regional de Occidente, el diagnóstico número uno de ingreso es enfermedad renal crónica. Entonces, si la situación se torna un problema de salud pública, ¿verdad? Sí tenemos un serio problema. Ahora bien, ¿qué se ha hecho? Pues lo hemos hablado, pero también a nivel internacional necesitábamos priorizar la enfermedad renal. Si usted ve, si la manera en que tal vez es importante que nuestra audiencia, doctor Molina, comprenda que nuestros programas de salud obedecen también a agendas internacionales, ¿verdad? Que se deciden en consensos internacionales, es decir, la OMS decide cuáles son las prioridades, o sea, el hecho de que cáncer reciba atención, diabetes, hipertensión, obedece a esas prioridades que se deciden
con antelación en ámbitos como la OMS y la OPS. En ese sentido, Guatemala, desde marzo del 2024, impulsó una resolución en la OMS para priorizar la enfermedad renal y que ésta recibiera mayor cantidad de atención y con atención también presupuestos, ¿verdad? Entonces, esta resolución, una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, es, una, es como un acuerdo de todos los ministros de salud del mundo, ¿verdad usted? En donde deciden algo. Para ponerle ejemplo de otras resoluciones, la resolución de 1970 que priorizó la viruela, a lo que nos llevó fue a que la viruela fuera erradicada del planeta, ¿sí? La resolución de 1980 acerca de la vacunación universal, a lo que nos llevó fue a que todos los niños fueran vacunados de forma gratuita en nuestro planeta. La resolución de VIH-Sida en el año 2000 nos llevó a qué? A que todos los pacientes con VIH-Sida tuvieran acceso a medicamentos. Entonces, esta resolución que Guatemala impulsó y que fue aprobada en la última Asamblea Mundial de la Salud del pasado mayo por unanimidad, por los 193 países que estaban ahí representados, son 194, pero Estados Unidos no está. Eh, entonces, se aprobó esa resolución y hoy la enfermedad renal ha subido de categoría al mismo nivel que está diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ese tipo de acciones también hace que podamos nosotros decantar los beneficios de una resolución internacional a nivel local y que los esfuerzos individuales pasen a ser un esfuerzo colectivo, pasen a ser una política pública, ¿verdad? Entonces, me parece muy importante mencionarlo porque esto ayuda mucho en la gestión también local. Muchísimas gracias. Y pues como un dato para la población que seguro les va a ser muy interesante, ¿nos podría hablar un poco acerca de los números, acerca del presupuesto que se destina a la atención del paciente renal crónico en Guatemala? Ya, eh, pues mire, doctor, mi trabajo, como le digo, no es administrativo y los números no son mi fortaleza. Pero le puedo decir que el presupuesto, por ejemplo, de una ERC, que es la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, fue eh, que era de 193 millones, me parece, para el año 2024. Para el año 2025 se subió a 400, a 432 millones. Esto eh, esto pues hace que podamos tener mayor atención a los pacientes. Sin embargo, hay otros rubros en donde también se invierte en enfermedad renal. Por ejemplo, ahí no podemos contar los trasplantes que se realizan en los hospitales públicos, ahí no van contabilizados las hemodiálisis de urgencia que se realizan en los hospitales nacionales, ¿verdad? Entonces, eso es bien difícil de contabilizar. No hay, no tenemos el andamiaje eh, administrativo, digamos, para darle trazabilidad a esos gastos de una manera ordenada. Podemos sí darle seguimiento al presupuesto que se le da a una ERC, que es exclusivamente para la atención de diálisis de los pacientes, ¿verdad? Y por eso se lo mencionaba, que casi, pues podríamos decir que se duplicó. Y algo muy importante, que yo creo que es muy importante que la población lo sepa, que por primera vez se canceló la deuda histórica de una ERC. Una ERC hoy por hoy está trabajando sin deuda, sin deuda. Y eso es muy importante, porque anteriormente los pacientes, pues, tenían siempre la agonía de que este mes van a quitar servicios porque el proveedor ya no va a despachar, ¿verdad? Entonces uno llegaba sin saber si iba a ser atendido o no. Y eso, pues, supone un trance mayor en un paciente que sabe que ese tratamiento depende de su vida. Eh, entonces, eso es importante, pero también es importante porque por otro lado permite que también haya competencia, digamos, con los proveedores. Usted puede, no está atado al proveedor al cual le debe, sino que usted puede decir, bueno, ahora soy libre de escoger entre más proveedores porque puedo escoger el precio más barato. Entonces, eso ha sido algo muy bueno que ha pasado en este año 2025. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos ya encaminándonos hacia la recta final de este episodio. Eh,
A mí me llamaba mucho la atención, que conversábamos con el doctor Pedro Dávila, que decía, y usted también lo menciona a propósito del Programa Nacional de Salud Renal, y el doctor Pedro Dávila nos decía la importancia de enfocarnos dentro de los quehaceres de la salud pública, entre la prevención y la promoción, ¿verdad? Porque si no, el presupuesto de UNAER tendría que ascender prácticamente infinito, ¿verdad? Sí, seguro. Ujú. Entonces, hablemos un poco de prevención, de educación comunitaria. A mí me gustaría, doctor, que usted nos pudiera comentar desde su perspectiva, pues, qué estrategia eh, es la que se propondría para dar a conocer toda esta información a la población, estos mensajes clave, cuáles considera usted que son los canales, si son los promotores de salud, acciones dirigidas, por ejemplo, a poblaciones en riesgo, eh, con quiénes nos podemos apoyar para nosotros eh, transmitir todos estos mensajes relacionados a salud renal en Guatemala. Ya, pues mire, algo muy importante que creo yo que la población debe conceptualizar es que tristemente trabajamos como en silos, como en apartados, ¿verdad? Usted es muy difícil comunicarse entre los viceministerios de un ministerio de salud, es complicado comunicarse y más aún comunicarse entre ministerios, ¿sí? Es una cadena burocrática compleja. Ok, ante esa realidad, lo que hicimos fue firmar una carta de intención, una carta de entendimiento entre los ministerios de salud, trabajo, educación y defensa, a la cual le denominamos Alianza Guatemala por la Salud Renal. Esta Alianza Guatemala por la Salud Renal fue aglutinando diferentes instituciones que nos permitían tres cosas. La primera era justamente empezar a hacer incidencia en la población infantil, en la población pediátrica. Entonces empezamos a través de esto y del programa de salud escolar, empezamos entonces a hacer proyectos piloto en Escuintla, en donde se capacitaron 895 maestros como educadores de salud renal. ¿Y por qué en Escuintla? Porque ahí es donde hay una mayor incidencia de enfermedad renal. Eh, en el país. Entonces, se capacitaron 895 maestros como educadores en salud renal. También se revisó el currículum nacional base para identificar en dónde podíamos meter conceptos de autocuidado, sobre todo en enfermedades crónicas no transmisibles. Se identificaron esos espacios y se trabajó con las personas del Ministerio de Educación para hacer guías didácticas que permitieran a los maestros tener los insumos y poder educar a nuestros niños. Eso ya se está haciendo. Se capacitó a 150 directores de fortalecimiento de comunidades educativas para que ellos replicaran dentro de las comunidades educativas estos conceptos en Escuintla. Por otro lado, se capacitó a, a, a 2.134 maestros de educación física en conceptos sobre salud renal, ¿verdad? Con 4 mensajes claves: tomar agua hasta que la orina sea transparente, evitar el consumo de bebidas endulzadas industrialmente, disminuir el consumo de sal y hacer por lo menos 20 minutos de ejercicio al día ahí en las aulas. Con estos conceptos que se capacitó a los maestros, se está replicando la información precisamente para empezar a cultivar a nuestros niños y que podamos tener una cosecha diferente en 20 años. Esa misma Alianza Guatemala por la Salud Renal también nos permitió trabajar con el Ministerio de Trabajo, con las poblaciones vulnerables. Si bien es cierto, la diabetes, la presión alta son las principales causas de enfermedad renal, hay una tercera causa que es la causa desconocida y que se relaciona con problemas ocupacionales, ¿verdad? Sabemos que en la costa sur hay mayor cantidad de pacientes con enfermedad renal que son jóvenes, que tienen actividades a la intemperie, bajo el sol y que probablemente están expuestos a golpe de calor. Y entonces con el Ministerio de Trabajo hicimos algunas acciones. Primero se dio un curso para los médicos para que supieran
la normativa que existe en el país para estos trabajadores que están expuestos a estrés térmico, así se llama, ¿verdad? Ahí tuvimos 4,000 ingresos en este curso. Se dieron 4 cohortes a los monitores de salud y seguridad ocupacional de todas las clínicas de la costa sur, eh, acerca de conceptos básicos del estrés térmico y cómo evitarlo, y sobre todo de la normativa que existe al respecto. En tercer lugar, también con el Ministerio de Trabajo hicimos 2 encuentros de salud y seguridad ocupacional, uno el 8 de mayo, en donde se habló acerca de la importancia de revisar nuestra normativa y de conocer nuestra normativa acerca del estrés térmico para proteger a nuestros trabajadores. Y la otra se realizó el pasado octubre, en donde pudimos reunir a los líderes. Estuvo la ministra de Educación, el ministro de Salud, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la Vicepresidencia de la República, los representantes de la industria, ¿verdad? Que es muy importante tenerlos sentados a la mesa también para reconocer la existencia de un problema. Porque a pesar de que sabemos los números, nunca nos habíamos sentado y habíamos dicho: señores, tenemos un problema y tenemos que tratarlo como tal, ¿verdad? Siempre era el elefante en la sala al cual se evadía. Entonces, ese tipo de incidencia política también es importante, porque no se, y fue muy importante la participación de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, porque no se abordó como un problema político, sino como un problema científico, ¿verdad? Tenemos un problema de salud pública, invirtamos en investigación, miremos qué es lo que está pasando y démosle una solución. Pero también ahí estaba el representante del Ministerio de Trabajo para acompañar estos procesos. Entonces, respondiendo a su pregunta, esas son las acciones que se han hecho. Por otro lado, se tuvo el primer encuentro con los jefes con los directores, perdón, de las direcciones de redes integradas de servicios de salud, lo que antes llamábamos las áreas de salud de la costa sur, Escuintla, Zacatepeques, Chimaltenango y Suchitepeques. Nos reunimos para elaborar un plan conjunto de cómo vamos a abordar el problema, ¿verdad? Primero vamos a replicar lo mismo que hicimos en Escuintla en cuanto a los maestros y en cuanto al Ministerio de Trabajo, pero también se piensa poner clínicas de especialidades en esas áreas para poder darle atención a nuestros pacientes, y el adoptar una estrategia única para enfrentar este problema, al cual yo llamo una enfermedad cardiorreno-metabólica, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, lo separamos porque está separado en el diccionario, pero y en el libro de medicina, pero estamos hablando de una misma, digamos, de una patología que tiene similares causales. Entonces, la estrategia que se está implementando nos va a permitir enfrentar ese problema de mejor forma desde los primeros niveles de atención, y eso es algo que se ve, pues, para el año entrante con más fuerza. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, muy importante todo lo que menciona en esta intervención. Yo me quedo con la importancia del trabajo colaborativo, interdisciplinario. Eh, Me quedo muy contento con este trabajo de rectoría y de unión que usted está haciendo con el programa. Eh, Me gustaría que nos vayamos moviendo ya hacia el futuro de la salud renal en Guatemala, y a mí me gustaría hacerle concretamente 2 preguntas. Una es a nivel personal, pues, ¿cuáles son sus metas en cuanto a la salud renal en Guatemala? ¿Cuáles son sus sueños que todavía están pendientes de alcanzar? Y la otra es, ¿cómo ve la salud renal en Guatemala en los próximos 10 años? Bueno, mire, quisiera decirle que, em, el agujero en el que estamos metidos, no se cavó en un día. Esto lleva muchos años, ¿verdad? Muchos años. Muchos años de malas decisiones de todo tipo, desde personales como guatemaltecos, ¿verdad? O sea, hemos tomado malas decisiones en cuanto a qué comemos y cómo nos ejercitamos y cómo vivimos. Y tenemos, y de repente a alguien no le gusta escuchar eso, ¿verdad? Pero si no partimos de esa convicción de que yo tengo responsabilidad sobre mi salud, no, la cosa no va a cambiar, ¿sí?
si seguimos pensando que alguien más tiene la culpa y que yo soy víctima nada más, eso no nos lleva a ningún lado. Tenemos que empezar a pensar que tenemos una parte de responsabilidad en esto y una gran parte de responsabilidad de esto. Y cuando entendamos eso, creo que vamos a ser capaces también de influir y de educar mejor a nuestros hijos para que tomen mejores decisiones, ¿verdad? Creo que eso es importante. No creo que vayamos a ver frutos pronto, doctor. Esa es la mala noticia. No creo que vamos a ver frutos pronto. Este hoyo es muy profundo y vamos a ver frutos, pero no va a ser pronto y no va a ser sin esfuerzo, va a ser con mucho esfuerzo. Y el quien nos diga otra cosa nos va a estar mintiendo, ¿verdad? No se, esto no se quita como una pastilla. Em, entonces, creo que partiendo de, eso, de esa realidad y de esa convicción, eh, creo que vamos bien en el sentido de que hemos logrado articular esfuerzos, hemos logrado trabajar conjuntamente, hemos logrado ser muy exitosos en estos 18 meses para el tiempo que llevamos y las gestiones que se han realizado. Ya nos pusimos de acuerdo con una agenda común de trabajo. Ahora será que aseguremos el cumplimiento de esta agenda. Y para eso necesitamos algunos, voy a decirlo así, algunos, a la implementación de algunos hitos institucionales, ¿verdad? Por ejemplo, necesitamos fortalecer la gobernanza del programa de salud renal a través de lo que se llama la Comisión del Registro Guatemalteco de Diálisis y Trasplante. O sea, los datos necesitamos manejarlos mejor y que informen mejor, sobre todo a los tomadores de decisiones. Tenemos que tener esos datos muy al centavo, digámoslo así, para que, para que los tomadores de decisiones puedan tomar esas decisiones aún cuando tengan un costo político, porque va a haber un argumento contundente que lo exige. En segundo lugar, creo que va a ser muy importante la participación de los pacientes, pero la participación de los pacientes activa, ¿verdad? Y el involucramiento de los pacientes. Creo que ese es otro hito institucional que debemos fortalecer. Y en tercer lugar, creo que el trabajo regional, y cuando hablo de trabajo regional, me refiero a lo que se hace a través de la SECOMISCA, por ejemplo, la Secretaría de la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica y el Caribe. Creo que a través de eso podemos tener mucho apoyo para tener vigente el tema de la enfermedad renal en el escritorio de los ministros, cualquiera que sea quien esté en el despacho, ¿verdad? Entonces esto, si hacemos una agenda común para la región, porque todos estamos en el mismo problema, nos va a permitir varias cosas: compartir protocolos, hacer compras conjuntas, cabildear internacionalmente también por apoyos, y nos va a hacer más fuertes, ¿verdad? Entonces, esos tres pilares institucionales, si usted me pregunta, esos son los que quisiera dejar fortalecidos antes de irme del programa de salud renal para que aseguremos que entremos en ese círculo virtuoso de mejora de la calidad y de mejora de los pacientes, ¿verdad? Vamos a tener el tema vigente en el escritorio de los ministros, vamos a tener a los pacientes informando y vamos a tener los datos al día, y automáticamente cuando tengamos esos tres engranajes funcionando, vamos a poder entonces hacer que nuestra agenda de salud renal vaya cumpliéndose por sí misma, ¿verdad? Ujú. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta respuesta tan completa y yo creo que de alguna manera este círculo virtuoso nos va a llevar a cerrar este episodio. Me gustaría únicamente preguntarle si a usted le gustaría dar unas palabras o un mensaje para los medios de comunicación, para los formadores de opinión, cuál es el papel que debemos de tomar en este trabajo que se está haciendo por la salud renal en Guatemala. Le doy 1 o 2 minutos para que pueda finalizar con esa respuesta y pues ya después vamos a cerrar el episodio de día de hoy. Muchas gracias, doctor. Pues no le quito mucho tiempo. Yo creo que el trabajo de los formadores de opinión es muy importante, ¿verdad? Eso fue lo que nos motivó a que lanzáramos este certamen de periodístico, porque creo que es importante que que los periodistas, los formadores de opinión estén
bien informados acerca de la dimensión del problema, de lo que se está haciendo, para que nuestra gente también despierte y esté consciente del problema. Pero esté consciente del problema de una manera educada, ¿verdad? Que nos permita, como le decía anteriormente, tomar mejores decisiones. Y también entendiendo que somos actores en este proceso, que no somos entes pasivos, sino que somos actores, que tenemos que tomar decisiones en cuanto a nuestro cuidado, pero también desde el punto de vista social. Tenemos que estar informados acerca de lo que, de lo que está pasando, de cómo se manejan nuestras leyes, nuestra normativa y vigilar para que también la normativa venga en beneficio de nosotros mismos, ¿verdad? Que no seamos ausentes de la toma de decisiones, pero que cuando tomemos las decisiones lo hagamos de una forma informada, educada, para que sea en beneficio de la población y no seamos manipulados por intereses sectoriales, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Eso es lo que yo le diría a la gente, que es muy importante que se eduque, que se informe, que no piense que esto debe hacerse sin su opinión, que participen, pero que participen de una forma educada, ¿verdad? E informada. Ujú. Muchísimas gracias, doctor Randall Lowe. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir unas pinceladas de lo que fue la historia, el pasado, el presente y el futuro de la salud renal en Guatemala. Su experiencia verdaderamente nos recuerda que detrás de cada cifra, como usted lo mencionaba al inicio de esta reunión, hay historias, hay familias y hay un país que poco a poco puede cambiar. Ya hablamos, y ya lo mencionaba usted, muy importante de no tener esta visión cortoplacista, ¿verdad? Si entendemos la dimensión de este problema, pero que vamos en ese camino, ¿verdad? Yo le agradezco mucho que usted se haya tomado el tiempo de recibirnos el día de hoy. Este fue el segundo episodio de nuestro especial, La otra epidemia, Voces de la Salud Renal en Guatemala. Ya tuvimos el primer episodio con el doctor Pedro Dávila, director técnico de UNAER. Ahora nos acompañó el doctor Randall Lowe y tendremos un episodio final con el doctor Rudolf García Galón, donde hablaremos acerca de la historia del trasplante renal en Guatemala. Yo le doy las gracias, doctor, infinitamente por recibirnos y le deseo una muy feliz noche. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, doctor. Feliz noche.